les habla Manuel Valtierra. Antes de empezar este video, me gustaría mucho agradecer a las personas que me han apoyado en Patreon. Como siempre, muchísimas gracias por apoyarme, ya que sin su apoyo yo no podría tener este canal. Así que, mil gracias a todos. Como en toda cultura antigua que carece de datos, los aztecas sufren de rumores que con el tiempo mucha gente las toma como verdades absolutas. No hay que olvidar que la historia la escriben los ganadores, y desafortunadamente el pueblo de Tenochtitlán no estaba en el lado bueno de este dicho. En este pequeño video hablaremos de 3 mentiras sobre los aztecas que hacen falta aclarar. En la desesperación del hombre blanco por encajar de cierta manera en todos lados, creó el mito de que Quetzalcóatl, si es que existió como hombre, venía del otro lado del océano. Todo esto se crea de la característica que se le daba a Quetzalcóatl de tener barba. Seamos honestos, si los piratas europeos usaran patas de obsidiana en vez de madera, dirían que Tezcatlipoca también era europeo. Los rumores de este mito van desde que el dios era vikingo hasta el más absurdo que dice que Quetzalcóatl era el mismísimo Jesús. Por este último rumor, denle gracia a los mormones. Los españoles también trataron de meter a la religión en esto, alegando que posiblemente se trataba de uno de los apóstoles del mismísimo Jesucristo. Ninguno de estos rumores es cierto. No existe ninguna prueba para decir tal cosa. Todas las naciones del planeta tienden a engrandecerse a ellas mismas, ya sea creando héroes o situaciones que nunca existieron. Inclusive en épocas más recientes, como en las guerras de los últimos 2 siglos, esto se sigue haciendo. Esto lo hacen para crear amor y respeto hacia la patria. No digo que tenga algo de malo, pero creo que es justo que se cuente la verdad de los hechos. Los aztecas también sufren de esta sed de grandeza, desafortunadamente. Antes de ser la Gran Tenochtitlán, los aztecas eran chichimecas, vagando de lugar en lugar, mercenarios que hacían los mandados de otras naciones y alimentándose de bichos y feas serpientes. Imaginen a una ciudad tan poderosa con este tipo de trasfondo. Era inaceptable. Los aztecas inventaron este cuento de Huitzilopochtli comandando a buscar el águila y la serpiente y ocultaron la verdad de su origen para que las nuevas generaciones estuvieran orgullosas de ser mexicas. Desafortunadamente, las otras ciudades sabían la verdad sobre este mito, lo que lo hacía muy difícil que esta mentira fuera tomada como verdad absoluta. La que a mi parecer es la peor de todas es la mentira acerca de los sacrificios. Cuando Cortés llegó a Tenochtitlán, su deseo de saquear la ciudad crecía cada vez más. El rey católico Carlos V posiblemente no hubiera permitido el genocidio que se dio en la ciudad. Esto fue posible gracias a las cartas de Cortés al rey, en donde mentía sobre cómo los aztecas eran monstruos asesinos, necrófagos y sin ningún tipo de educación. Todas estas afirmaciones son contradictorias a otros datos que tenemos sobre los aztecas. Se sabe bien que no eran asesinos porque en las guerras se capturaba, no se asesinaba. No eran necrófagos. Los únicos que llegaban a probar carne humana algunas veces fueron algunos soldados y sacerdotes en un ritual después de la guerra. Era algo religioso, nada que ellos disfrutaran o anhelaran. Los sacrificios que llegaron a suceder fueron también actos religiosos, no por diversión como Cortés lo hacía parecer. De la misma manera en la que la religión cristiana, los misioneros, los apóstoles, los santos y hasta el mismísimo Jesús se sacrificaban. De esa misma forma lo hacían en Tenochtitlán, todo por respeto a sus dioses.